¿Cómo están mis hermanos de la célula de la Tola? Hermana Lubina, hermana Carmita, hermana Marianita, hermano Pepito, ¿sí? Y todas sus niñas, su familia, reciban un cordial saludo. En vista de que no hemos podido podernos conectar a través del Zoom, quiero grabarles esta clase para continuar esperando pues que al escuchar ustedes este video ustedes puedan enviarme preguntas, inquietudes a través del WhatsApp, ¿verdad? Recordaba que nos quedamos en la clase, en el paso número 3 de victorioso, ¿sí? Pero vamos a orar primero, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te agradecemos, Señor, por las bondades que tú has tenido para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la tecnología, Señor, que a veces es mal usada, pero en esta hora queremos glorificarte a ti a través de ella, Señor, poder hacer un estudio, Señor, de tu palabra y avanzar, Señor, en tu camino y sobre todo poder llegar a ver y entrar a tu reino, Señor, como dice tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guíes, Señor, nos dejes el entendimiento al exponer la clase, Señor, y también al poderla recibir, bendito Dios. Te damos gracias por la vida de los hermanos de la Tola, bendito Dios, que a pesar de las circunstancias, Señor, están fuertes, bendito Dios, humanamente, Señor, y te ruego que tu fortaleza espiritual sea sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordaba que quedamos en el paso número 3, que es victorioso. Y habíamos hablado que en la pregunta 1, ¿no? Como ustedes ven en la pantallita, dice la Biblia, dice que Dios no es quien nos tienta. Ya leímos Santiago 1:13. Vamos a volver a leer Santiago capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, ¿sí? No le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo, ¿sí? Podemos ver aquí a la derecha, tenemos un libro de comentarios, ¿verdad? Para reforzar nuestra enseñanza. Dice que a menudo las personas que viven para Dios se preguntan, ¿por qué todavía tienen que soportar las tentaciones? ¿Sí? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, pero si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas, verdad? Pero Dios siempre tiene un plan y un propósito atrás de cada circunstancia. Imagínense lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y hoy día alguien me contaba que en su trabajo la gente sabe que él es cristiano. Y ahora en esta situación pues dice que la gente lo busca, le dice, ñaño, ora por mí, ora por mi familia. Imagínense, o sea, es un plan y un propósito de parte de Dios a pesar de las circunstancias, ¿no? que a veces dura, ¿sí? Pero eso está llevando a la gente a buscar de Dios. A lo mejor unos por la desesperación lo buscan superficialmente, pero también hay gente que lo busca de corazón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando estemos atravesando circunstancias, no digamos, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Verdad? Porque Dios prueba a las personas, pero no las tienta para conducirlas al pecado, ¿sí? Dios es bueno, Dios es santo, ¿verdad? Y Él no quiere que nosotros pequemos. Por eso mismo Él demostró su gran amor, Él demostró su gran intencionalidad, por decirlo así, para que a través de su Hijo Jesús, Él darlo en la cruz, ¿sí? Para que todo que crea en Él sea salvo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, podemos ver que la Biblia es clara, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver Santiago 4:4, recordando. Santiago 4:4 dice, les voy a leer una versión más suavecita, ¿sí? Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios, ¿sí? En el comentario pues dice que no es malo tener dinero, no es malo tener posesiones, ¿sí? No es malo tener un buen empleo, una buena profesión, ¿verdad? Lo malo es aferrarnos a esas cosas, ¿verdad? La Biblia es clara y dice que
que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿verdad? Entonces, uno de los enemigos del cristiano son las cosas que ofrecen el mundo, que ofrece el mundo. Tantas cosas, tanta vanagloria, porque así decía el rey Salomón, que él fue uno de los, hasta el día de hoy, pues el hombre más rico del mundo y el más sabio, por decirlo así, después de Dios, ¿no? Dice, ya todo he probado, ¿sí? Pero me di cuenta de algo al final. Todo es vanidad, todo es pasajero, todo es momentáneo aquí en la tierra, ¿sí? Entonces no tenemos que aferrarnos a las cosas del mundo. Eso nos convierte en enemigos de Dios. Amar más la plata, amar más el dinero, amar más la posición económica o social, ¿verdad? Entonces decíamos que según Santiago 4:4, uno de los enemigos espirituales del ser humano, ¿sí? Del cristiano, ¿verdad? Es las cosas del mundo, lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a Gálatas 5:17, ¿verdad? Gálatas 5:17, por aquí lo tenemos. Dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, ¿sí? Los malos deseos. Recordemos que Dios no nos pone malos deseos a nosotros, Él quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos, ¿sí? Tenemos una lucha, ¿sí? Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? Pablo describe aquí dos fuerzas conflictivas en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nuestros propios deseos, nuestra propia exactamente cochina que a veces tenemos, y a veces queremos hacer lo bueno y se nos atraviesa la carne y dice, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, otro enemigo del cristiano, ¿sí? Según Gálatas 5:17, pues dice que son los malos deseos que tenemos, ¿verdad? Dice los deseos de la carne, los deseos de la carne. Esta carne va a morir, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí en este mundo vamos a estar luchando y tenemos que esforzarnos, como dice la Biblia en Pedro, que tenemos que resistir, ¿sí? Y como cristianos, nuestra forma de resistir es aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es clara y dice, el que robaba ya no robe más, ¿sí? Pero digamos, alguien que haya sido criado en ese ambiente, ¿no? Que siempre anda hurtando, robando, peñiscando por ahí, llega a Cristo, ¿sí? Pero le sigue a veces picando las manos. Hay muchos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, mis hermanos, el segundo enemigo del cristiano, pues son los deseos de la carne. Y el tercer enemigo, pues según Pedro 5:8, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, lo que les decía, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Decíamos en alguna reunión que ningún león te viene a acariciar, ¿verdad? El león, sobre todo cuando está hambriento, ¿verdad? Cuando está desesperado, porque así anda el diablo, desesperado porque sabe que ya tiene sus días contados, ¿verdad? Que está perdido, pero no quiere irse solo, ¿sí? Él quiere irse llevando almas, llevando vidas, ¿sí? Quiere que la gente muera en pecado, ¿sí? Anda buscando alrededor así, a la primera, darle su zarpazo, ¿verdad? Y hacerlo caer. Entonces, el tercer enemigo de nosotros, pues, como cristianos, pues, es el diablo, ¿verdad? Es el enemigo que anda buscando a quien devorar. Veamos lo que dice el comentario. ¿Sí? Los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario. Escogen a los animales que están solos o desprevenidos. Y Pedro nos advierte que Satanás puede atraernos cuando enfrentamos sufrimiento o persecución, ¿sí? Dice, atacan al animal enfermo. El ser humano sin Cristo es una persona enferma espiritualmente, ¿sí? No tiene fuerzas espirituales para combatirlo, ¿verdad? Y dice,
sintiéndonos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados en nuestros propios problemas, hasta el punto de que olvidamos estar atentos al peligro. ¿Sí? Mire, por eso la Biblia nos recomienda, dice, no hay que dejar de congregarse, no hay que dejar de reunirse, no hay que dejar de entablar conversación con la gente del mismo grupo, ¿no? Así como en la familia. ¿Cómo se madura en la familia? Con las relaciones personales. Acá también, ¿sí? Por eso dice, no hay que dejar de congregarse, ¿sí? No hay que vivir alejado de los otros creyentes, ¿verdad? Dice, en el tiempo del sufrimiento busque el apoyo de los creyentes, mantenga los ojos en Cristo y resista al diablo. Luego dice Santiago, ¿no? Huirá de vosotros, es lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso es una salida que tenemos, ¿no? Una arma de guerra, ¿sí? Para resistir al diablo, meternos más con Dios, meternos más en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y a pesar que tenemos enemigos, también tenemos cómo luchar. Lo que decía, tenemos el armamento pesado para luchar, ¿verdad? Para luchar contra las cosas del mundo, ¿sí? Romanos, el apóstol Pablo nos recomienda Romanos 12:2, ¿sí? Porque nuestra cabecita en el mundo tenemos llena de tantas cosas menos de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso que somos presa fácil del enemigo que nos ataque. Por eso nos recomienda, no te conformes a este mundo, ¿verdad? Veamos la otra versión. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Es lo que Dios quiere, darnos lo mejor. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, solamente puede venir de Él, ¿sí? Por eso nos sugiere, nos recomienda Pablo aquí en Romanos. Ya no vivan como vive el mundo, ¿sí? Ya alejen de esas cosas. Dice, Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle, debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, ¿sí? En esta vida nueva, ¿verdad?, es lo que nosotros vamos a tener mejores cosas y a poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, para poder luchar contra los deseos del mundo, ¿no?, con lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad?, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cómo la cambiamos? La Biblia dice que el que no naciere de nuevo, ¿verdad?, del agua y del espíritu, en Juan capítulo 3, ¿verdad?, no puede ver el reino de Dios. Por eso nos recomienda, cambien esta mentalidad. A medida que nos dejamos lavar, limpiar con la palabra de Dios, ¿sí? Porque esa es la palabra de Dios es agua que refresca nuestro ser, ¿verdad?, la que alimenta nuestro espíritu, ¿sí? Cuando comenzamos a entender esas cosas, a renovar nuestros pensamientos, ¿verdad?, nosotros vamos a entender la voluntad de Dios, que es buena. El mundo no nos ofrece nada bueno. La voluntad de Dios es agradable. El mundo aparentemente hay cosas agradables, ¿sí?, pero son momentáneas, ¿sí? Y el mundo no nos ofrece una perfección. Dios sí. Dice que nosotros estamos en un constante crecimiento, ¿verdad?, y que podemos nosotros ser perfectos delante de Dios a su debido tiempo. El que empezó la buena obra en ti, dice, la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, mis hermanos. Gálatas 5:16 es otra arma para luchar contra lo que nos ofrece los deseos de la carne, ¿no? Gálatas 5:16. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, ¿sí? Veamos la versión, la otra que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Veamos otra versión. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Mire que ustedes se dan cuenta, tengo muchas versiones. Es un programa para computadoras, ¿verdad?, para hacer estudios bíblicos, y podemos aprovechar la tecnología, lo que hablaba al principio en la oración. Dios nos ha dado las herramientas, ¿sí? Por eso les doy este consejo, dice en otra versión. Dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Oh, mis hermanos, ¿sí?
Entonces, mis hermanos, tenemos tres enemigos, tenemos las armas, ¿sí?, para vencerlas, las dos primeras. Vamos a ver la tercera arma, ¿sí? Santiago 4:7. ¿Cómo podemos derrotar a nuestro enemigo, que es el diablo también? ¿Sí? Santiago 4:7 dice, se me perdió Santiago, imagínense. 4:7. Así que entréguense a Dios, entréguense a Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos entregamos al Señor? A través de estar en comunión con los hermanos, hablando himnos y salmos, dice la Biblia, hablando cosas del Señor, alimentando nuestro espíritu, ¿sí? ¿Cómo nos entregamos al Señor? Leyendo su palabra. ¿Cómo nos entregamos al Señor? En oración, ¿verdad? Eso hará que nos enseñe a resistir al diablo. Viene un pensamiento malo, chueco, el Espíritu Santo dice, hey, acuérdate la palabra de Dios, que dice con respecto a lo que estás pensando. Así. Entonces, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes, ¿verdad? Veamos lo que dice el comentario. Aunque Dios y Satanás están en guerra, no tenemos que esperar hasta el final para ver quién ganará, porque Dios ya venció a Satanás. Eso está en Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 10 al 12, ¿verdad? Ahí está hablando de que, incluso el versículo 12 dice, alégrense en los cielos y todos los que viven allí, pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que les queda poco tiempo y ha bajado furioso a donde están ustedes. Esas son las consecuencias de los que se quedan, ¿verdad? Van a sufrir la gente que se queda, ¿sí? Y Apocalipsis 20, 10 al 15, ¿no? Sigue hablando. El diablo, el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están las bestias y el falso profeta, y allí sufrirán día y noche por siempre, ¿sí? Ese es el destino del diablo, ¿verdad? Será arrojado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Él ya sabe lo que le va a pasar, pero no quiere irse solo, quiere irse llevando también. Así como se fue arrastrando ángeles del cielo, pues él también quiere irse llevando seres humanos de aquí de la tierra al infierno, ¿ya? Entonces eso, mis hermanos, tenemos los tres enemigos, tenemos las tres armas para podernos defender, y aplicando bien esas armas, ¿verdad?, dice que tenemos victoria. Sí, por eso el tema se llama victoriosos en Cristo, ¿no? Que es victorioso en Cristo. Hay victoria, dice. ¿Quién es mayor que Satanás? Aquí mismo la palabra de Dios nos responde en Primera de Juan 4:4. Veamos lo que dice Primera de Juan 4:4. Mis hijitos, miren con qué amor, con qué ternura Dios nos trata. Ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo. El hecho de haber recibido a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, ¿sí?, ya es una victoria en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan la clase que hablábamos que cuando hacemos la oración de fe con arrepentimiento sincero, ¿verdad?, entra a morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, somos sellados, ¿verdad? Y Él es mayor que el que está en el mundo. El diablo está en el mundo, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, ¿verdad? En esta versión dice, hijos míos, ustedes son de Dios, ya han vencido a sus falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y Él es más poderoso que su enemigo. Imagínense, mis hermanos, ¿sí? Entonces dice, ¿quién es mayor que Satanás? Cristo. ¿Verdad? Cristo es el creador, Satanás es una creación. Entonces, ¿cómo puede, como dice la Biblia en el alfarero, ¿no? ¿Cómo puede decirle el barro al alfarero, oye, no me hagas así no me gusta? No. ¿Sí? El barro se deja moldear por el alfarero, ¿verdad? Se deja moldear por el alfarero. Y acá también, ¿sí? Cristo es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Satanás es una creación que se torció, sí, pero tiene su paga, ¿sí? Dice, ¿quién vive en el creyente? Veamos 1 Corintios 3:16. ¿Cómo nos da la victoria el Señor? 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice,
¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? ¿Sí ven? ¿Quién vive en el creyente? El Espíritu Santo de Dios. En el momento que recibimos a Cristo, el Señor nos transforma en su santo templo, en su santo templo. ¿Sí? Entonces, si es santo, ¿verdad? No puede haber cosas malas. Sí, que tenemos una lucha, la vamos a tener, ¿verdad? Pero mientras mantengamos esa santidad a través de la palabra, a través del lavado de nuestro cuerpo con la palabra de Dios, de nuestros pensamientos cambiándolos, como dice Romanos 12:2, ¿no? Que hay que renovar los pensamientos en Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros, y está de hecho dentro de nosotros, ¿verdad? Él vive en nuestras vidas. Aquí nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En el Espíritu Santo, el que fue renovado por la sangre de Cristo, al recibir a Cristo en el corazón, es donde mora el Espíritu de Dios. ¿Sí? Vamos a ser tentados en la carne y en el alma, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos que mantener. Por eso dice que el Espíritu tiene que estar sobre la carne y sobre el alma, no viceversa. Entonces, para que esté fuerte el Espíritu es a través de la palabra de Dios, a través de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y la pregunta 9 dice, ¿quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15, 57 dice, 15:57, dice, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos da la victoria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el que nos da la victoria. Él es el victorioso. Por eso hay una alabanza que dice, el victorioso vive en mí, ¿verdad? Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Juan capítulo 3 lo dice, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Jesús le decía a Zaqueo, es necesario que hoy entre yo en tu vida, ¿verdad? Porque Él es el único que nos va a dar la victoria, ¿sí? Contra las acechanzas del enemigo, contra los deseos del mundo, ¿verdad? Contra los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el manual, por decirlo así, ¿no? Leí el otro día un libro que decía que todo artefacto eléctrico trae su manual de uso para que funcione bien. Así mismo la palabra de Dios es en nuestras vidas, para que funcionemos bien, para que andemos bien, y estemos siempre de victoria en victoria. ¿Sí? Tenemos que leer el manual del ser humano, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, Dios está en el creyente. Dios nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer Salmos 119:11. Salmos 119:11 dice, ya, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Sí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en esas tentaciones que nos ofrece el mundo, los deseos de la carne y el diablo? ¿Sí? Memorizar la palabra de Dios. Porque en el momento que el enemigo nos ataque, lo que les decía hace rato, ¿sí? Si nos cruza un pensamiento cochino, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios. Es necesario memorizarla, ¿verdad? Entonces, Salmo 119:11 nos aconseja el salmista que tenemos que guardar en nuestros corazones los dichos de la boca de Dios, por decirlo así. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Otra cosa más que podemos hacer y debemos hacer, Mateo 26:41. Mateo 26:41. Sí. Velad y orad. Aquí está. Velad y orad. Otra palabra dice, no se duerman. Yo alguna vez le dije, pila y mosca, atento a la jugada. ¿Sí?
Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Estamos viviendo tiempos de prueba. Tenemos que resistirla. ¿Sí? Esto pasará. ¿Sí? Al tiempo de Dios pasará. Pero esto tiene que dar buenos frutos en nuestras vidas. ¿Sí? Tiene que afianzar nuestra confianza, nuestra fe, más aún en Dios. ¿Sí? Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Es necesario, ¿sí?, orar y velar, ¿verdad? Entonces, dice la otra versión, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo en sus propias fuerzas, ¿sí? Entonces aquí, Salmo 119 nos dice que hay que memorizar la palabra de Dios, ¿sí?, guardarla en nuestro corazón, que en un momento de ataque de cualquiera de los tres enemigos, pues se activan las alertas, ¿no?, las antenitas, ¿verdad? Mateo dice, oren y velen, ¿verdad? Vamos a Proverbios 4, 14 y 15. Veamos qué nos aconseja el Señor en el manual de uso del ser humano. Proverbios 4, 14 y 15. Otro consejo que nos da el Señor, ¿verdad? No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. ¿Sí? Tenemos que alejarnos de las malas compañías. Dice que ay, se me olvidó el proverbio. Que a veces es que nos aconsejan, somos buenos para escuchar, ¿no?, de todo el mundo, pero a veces escuchamos cosas malas. Por eso dice, no te juntes con gente malvada. Dijo el chavo, no te juntes con esa chusma, ¿sí?, ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía, aléjate y sigue adelante. Entonces, vamos. Salmo 119, 11 dice, memoricemos la palabra de Dios. Mateo 26, 41 dice, velad y orad. ¿Sí? Otro consejo que nos da nuestro Padre Celestial es, no te juntes con malas compañías, aléjate de ellos, ¿sí? Porque por ahí siempre va a salir uno que dice, no, un vasito nomás, no pasa nada. Eso es una tentación que no viene de Dios, porque Dios no tenta a nadie, ya lo leímos, ¿no?, en Santiago 1:13, ¿sí? Es preferible tenerlos de lejos. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si hay oportunidad, pues le compartimos la palabra de Dios, ¿sí? Y lo ponemos, oramos por esa persona, que el Señor tenga misericordia como ha tenido de nosotros, ¿verdad? Y mantenernos distanciados, ¿verdad? Entonces, vamos a 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Se me fue Timoteo. 2 de Timoteo 2:22. Y dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor, la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Una vez más el Señor nos está diciendo que no tenemos que alejarnos de nuestros hermanos creyentes en Cristo, ¿sí? Y no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Aquí Pablo le estaba dando un consejo a su discípulo Timoteo, ¿sí? Timoteo, según la historia, cuenta que era un muchacho joven, ¿verdad? Era el brazo derecho, por decir, de Pablo, y estaba aprendiendo muchas cosas de Pablo. Y Pablo, ya un hombre viejo, maduro, pues como todos nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos, no? Y aconsejamos cosas buenas, porque nosotros ya vivimos ciertas circunstancias que no nos gustaría que nuestros hijos lo pasen. Entonces Pablo le decía eso, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, ¿sí? Así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz. Y únete a los que están con toda sinceridad adorando a Dios y confiando en Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la hoja 10 que estamos terminando. Me gustaría que ustedes revisen con su librito. Preguntas hasta ahí, por favor, me las mandan por WhatsApp. Y vamos a ver después, pues, la página 11, ¿no?, que sigue, ¿verdad?
No se olviden de leer las columnas de la derecha, acá para profundizar, ¿verdad? Y contestar las preguntas. Escriba verdadero o falso. Esa es parte de la tarea de ustedes. Espero que sigan leyendo el libro de Juan en adelante, ¿verdad? Entonces, hagan las tareas, mis hermanos. Ya les estaré mandando el siguiente video de la página 11, ¿verdad? Dios les bendiga. Gracias por su atención. Espero que haberme hecho entender, porque primera vez que estoy por estos medios, pero sé que Dios es bueno y Dios nos va a dar sabiduría para esto. Dios les bendiga, mis hermanos.